la historia del movimiento sindical obrero argentino no se escribió, digamos, en oficinas bursátiles, ni en decretos silenciosos firmados a espaldas del pueblo. Forjó en talleres, en fábricas, en huelgas, en asambleas, en los barrios y en las calles, con mucho sacrificio, con cárcel, con persecución, tortura, muerte, y también con conquistas que dieron dignidad y estabilidad a millones de trabajadores en la Argentina. Y hoy toda esa historia está en riesgo en nombre de, por ejemplo, la reforma laboral. Marco construye Milei con sus dichos, digamos, que es el trabajador el que explota al empresario, digamos, desmantela la lógica del derecho laboral. Si no hay explotación, si no hay parte débil en la relación de dependencia, entonces no hay necesidad de normas protectorias, que es el espíritu del derecho laboral, ¿no? Entonces sobraría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sobran los principios del derecho laboral que estructuran el andamiaje del derecho laboral argentino, sobra la ley de contrato de trabajo, el principio de indubio pro operario, digamos, que en caso de duda los jueces deben fallar a favor. También sobran los convenios colectivos de trabajo con esta propuesta. Con esta lógica se allana el camino para reformas que buscan, entre comillas, liberar el mercado laboral, entre comillas, quitando el Estado que interviene entre el vínculo entre individuos libres y eliminando así la subjetividad, digamos, que emana de una relación estructuralmente desigual como es la del trabajador y de su empleador, digamos, ¿no? Como vemos, en el nombre de las cosas está gran parte de su esencia. Todo el sentido de la política está un poco en el lenguaje, en el discurso y en las categorías políticas. Y como dominan el discurso, bueno, avanzan con legitimidad del apoyo de gran parte de quienes son heridos dramáticamente en sus intereses vitales, ¿no? Plantean que los empresarios están siendo explotados por sus empleados, subvierte el sentido histórico de justicia social, a la cual Javier Milei considera una aberración, ¿no? Consolidando una narrativa de víctima empresaria, ¿no? Que obviamente lo hace ¿para qué? Para justificar despido, para avanzar con la precarización y la flexibilización laboral y también contra la resistencia a la sindicalización. En síntesis, esta frase de Milei no es un exabrupto, es programática política pura. Instala un marco conceptual en el que el capital siempre tiene la razón, ¿no? Y el trabajador debe agradecer las migajas, digamos, de agradecer y conformarse en lo que recibe, aunque no le alcanza para vivir. Esa capacidad de apropiarse del discurso emancipador para justificar políticas de sometimiento no es nueva en la realidad nacional, histórica nacional, es parte esencial de la matriz liberal desde sus orígenes y en cada restauración conservadora, ¿no? Necesitan mentir y lo hacen de manera profesional. Mienten con método, mienten con lenguaje cuidado, mienten con una narrativa propia, con pedagogía inversa, y mienten porque su proyecto de país o de nación va en sentido contrario a los intereses vitales del pueblo y del sentido de nuestra historia. Entonces, no podrían justificar nunca la entrega, la desigualdad, siendo frontales y sinceros, digamos, sino que distorsionan el pasado, transgiversan y traviesten el lenguaje, lo trastocan y desfiguran el sentido común del pueblo, ¿no? Lo confunden, lo desorientan. Son los parásitos evasores y los fugadores seriales que fugan a través de las bocas de los bancos y del río Paraná. Esa minoría que se roba el futuro de la nación por fuera de toda legalidad y que este gobierno, con el cinismo propio de los que gobiernan para una casta real, concreta, histórica, los trata como héroes. Y mientras tanto, al trabajador, al jubilado, al científico, al docente, al productor nacional, al vecino del barrio, bueno, se lo castiga con la motosierra y con la pérdida de capacidad adquisitiva de su salario en nombre del esfuercito que hay que hacer para corregir las variables de la macroeconomía. Y en este sentido, más allá de la utilización demagógica de las categorías, de los conceptos y del significante que integran las palabras, digamos, necesitan la utilización del tiempo. Fíjense, y esto les va a sonar, siempre necesitan tiempo hacia atrás para responsabilizar al peronismo de todos los males y desligarse, ¿no?, de la responsabilidad histórica y política, ¿no?, para liberarse, digamos, del pecado. Entonces,
Recuerden con Macri todo lo que hacía lo justificaba con la pesada herencia del kirchnerismo, lo recuerdan, ¿no? Sí, sí, totalmente. El Como si fuera kirchnerismo. ayer. Entonces, claro, ganan tiempo hacia atrás, pero lo ganan, digamos, para desligarse de responsabilidades, como diciendo, ¿qué quieren que hagamos? El kirchnerismo era una fiesta del subsidio, no podía valer la luz 350 pesos, digamos, y sobrarle plata a fin de mes en el bolsillo del trabajador. Eso no podía ocurrir, pero a la vez el kirchnerismo se robó un PBI, lo cual demuestra una elementalidad discursiva manifiesta, porque si te robas el PBI no hay chance de que haya ninguna fiesta, ¿no? Y ganan tiempo hacia atrás para deslindarse de responsabilidad, ¿no? Los 70 años del populismo, ahora Milei, los últimos 100 años de intervencionismo estatal, ya agarra Irigoyen, ¿no? Y también necesitan tiempo hacia adelante. La luz al final del túnel, los brotes verdes y las inversiones que ya van a llegar, un esfuercito más y llegamos a la otra orilla. En 20 o 30 años vamos a ser como Irlanda, digamos, y son justificaciones para los sacrificios del presente con promesas de prosperidad futura que nunca va a llegar para la Argentina en manos de la gestión de los liberales, ¿no? En ese mientras tanto, la riqueza real de la Argentina cambia de manos con inmensas transferencias de recursos desde abajo hacia arriba, ¿no? Y esto se ha constituido casi en un patrón de gobierno en la Argentina, en la alternancia, ¿no? El pueblo, mientras tanto, queda atrapado en una especie de limbo, en un tiempo artificial que no le pertenece, porque no trasciende en su protagonismo, porque no puede ser artífice de su propio destino, digamos, apenas si puede subsistir, bueno, al menos por ahora. Y bueno, cuando las condiciones materiales de existencia del pueblo se deterioran, o los salarios que no alcanzan, digamos, en fin, se le dice que todo es culpa del Estado elefantiásico, de la casta política, del sindicalismo mafioso, del populismo clientelar, ¿no? Y en esa operación intentan borrar el rol del Estado en la construcción, como instrumento de construcción de justicia social, y reemplazarlo por el emprendedurismo individual, como si la desigualdad estructural fuera una especie de falla personal en función al mérito, ¿no? En un estado de naturaleza y no una decisión política, ¿no? Y a todo esto, más allá de la descripción del dispositivo de colonización pedagógica y cultural que nos tiene sujetos o que utilizan para avanzar políticamente, porque todo avance político, toda construcción de un determinado proyecto político necesita un relato para avanzar. Y me parece que a todo esto el peronismo, o las fuerzas nacionales, todos nosotros, en gran parte ha cedido el terreno más estratégico, que es el del lenguaje, ¿no? La disputa simbólica, la construcción de sentido común, y el peronismo en todas sus versiones, más progresistas o más liberales en lo que es, por decirse, digamos, el peronismo provincial, como el de Córdoba, bueno, se ha replegado meramente a la gestión, a la ejecución, al cargo, al lugar en la lista, a la rosca, a la autopreservación, al pragmatismo obsceno, a la conquista del espacio y no del tiempo para construir procesos históricos de la mano con el pueblo. Se burocratiza el peronismo, se ha establecido como algo dado, algo que es inmodificable, digamos, se acomodó a la administración de eso dado, y ha perdido la iniciativa cultural, hemos perdido la iniciativa cultural y sobre todo la calle política. Cedimos la trinchera del lenguaje y con ella me parece el puente con amplios sectores del pueblo que hoy son bombardeados por discursos que promueven evidentemente el individualismo, el odio y el desprecio por lo colectivo, y el resultado es el enfrentamiento entre argentinos y la pérdida del valor estratégico de la solidaridad para la reconstrucción de la autoestima nacional, ¿no? Entonces se han desdibujado prioridades históricas del movimiento nacional como el trabajo, la producción, la soberanía nacional, la organización popular, la comunidad organizada, el pensamiento nacional situado, la cultura criolla, los símbolos patrios, el rol de las Fuerzas Armadas, discutir eso, la religiosidad popular, la familia, el lenguaje, todo lo que el pueblo vive y donde se reproduce la nacional y que las grandes mayorías se encuentran de manera muy arraigada, ¿no? Entonces,
se ha formulado un peronismo desde una mirada, me parece, más elitista, más pequeño burguesa en términos marxistas, más palermitana, prejuiciosa también, ajena al pueblo real, desconectada de las luchas concretas, y me parece que todo ese vacío es el que supo heredar Milei, aunque sea con una propuesta destructiva, caótica y demagógica, una especie de reconstrucción de las cenizas como el ave fénix, pero hay que entender aquí que la suma de las décadas de democracia, de peronismo, de radicalismo, del PRO, de la Cámpora, de Cristina, de Macri, hoy Milei, en fin, a la gente le ha arrojado el hastío de su realidad cotidiana, ¿no? Entonces ha elegido otra cosa y hasta diría con justa razón. En fin, lo que queremos decir es quien no disputa el lenguaje pierde la batalla antes de pelearla, digamos, porque lo que no se nombra un poco no existe, lo que se dice mal confunde y desorienta, y lo que no se defiende en el plano simbólico un poco se desintegra en lo material.